Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Donde te encuentres, recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellas del signo de Virgo. Cariño, ¿cómo estás, mi sacerdote, mi sacerdotisa? Richard, ¿por qué otra lectura bonus, Richard? ¿Qué está pasando, cariño? Yo vivo de esto, Virgo, y vosotros me apoyan. Entonces, ¿cómo crees que no te voy a entregar otra lectura bonus si tú prácticamente me estás dando de comer, cariño? Entonces, amor con amor se paga, mi querido Virgo. Es esto. Trato de entregar a todos lectura bonus, pero a veces me falta también lo que es el tiempo. Termino agotado, corazón. Pero bueno, aquí estoy, mi sacerdote, mi sacerdotisa. Muchísimas gracias, mi querido Virgo, a cada uno de ustedes. Siento mucho si a lo mejor de repente no puedo responder a ustedes, cariño, sus comentarios, pero es que se me escapa de las manos. Son muchos mensajes. Pero aquí, de una manera pública, de una forma general, quiero decirte muchísimas gracias, mi sacerdote, mi sacerdotisa. Muy bien, corazón. Antes de empezar, nos vamos a recargar de buenas pilas, ¿vale, cariño? De buena energía. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, mi sacerdote, mi sacerdotisa. Muy bien, Virgo. Muy bien. Es muy curioso, Virgo, porque hay una imagen que me ha impactado mucho, ¿vale? O tú vas a ser madre, vas a ser padre, o a lo mejor de repente tienes ese deseo de ser madre o padre. Pero en tu vida, mi querido Virgo, para muchos de ustedes, llega lo que es el nacimiento de un nuevo ser, ¿vale? Entonces, prepárate. A lo mejor vas a ser abuelo, abuela también, ¿por qué no, Virgo? El otro mensaje, Virgo, he visto como que una mujer, también puede ser lo que es un varón, está lo que es en medio de la oscuridad, en medio de la nada, Virgo, y hace como ese gesto de mirar atrás. Pero sin embargo, también veo mucha luz adelante, como si estuviera la familia, tu futuro, tu entorno, Virgo. ¿Qué me quiere decir esto, mi querido sacerdote, mi querida sacerdotisa? A ti te preocupa mucho la estabilidad de tu familia. A ti te preocupa mucho el futuro de tu familia, mi querido Virgo. A pesar que a lo mejor de repente tienes algún tipo de percance, a lo mejor hay discusiones, hay líos con tu pareja, con tu familia, pero aún así, mi querido Virgo, a ti te preocupa el futuro de ellos, mi sacerdote, mi sacerdotisa. Entonces, mi querido Virgo, tú eres una persona inteligente y siempre lo voy a repetir, cariño. Tienes que actuar con sabiduría, corazón. Vamos a suponer que tú en estos momentos hay mucha tensión con una persona X. Puede ser pareja, puede ser familia. Y tú sabes que ellos no están lo que es en su razón. Pero sin embargo, mi querido Virgo, siempre quieren ganar esa batalla. Pues entonces, Virgo, déjale que gane la batalla, cariño. ¿Para qué vas a querer hacer entender a una persona que no quiere entender, cariño? En este momento no está preparado, no está preparada para escuchar, para poder llegar a lo que es a un acuerdo. Pero no quiere decir, Virgo, que esa persona en un futuro no se dé a cuenta, sacerdote, sacerdotisa. Esto me recuerda a mi sacerdote, mi sacerdotisa, cuando yo era joven. Hace muchos años, cariño. Más de 2 décadas y medias, corazón. Cuando yo tenía 15 años, 16 años, que es prácticamente la edad de la rebeldía,
y a ustedes quizás también lo ha pasado, yo siempre tenía esa idea que lo sabía todo. Y cuando mamá me corregía, cuando de repente un familiar me corregía, yo me enojaba. Me enojaba, ¿vale? No quería hablar, quería decirle muchas cosas. Me enojaba. Pero es porque estamos en esa etapa de esa energía, cariño, de inmadurez. Inmadurez, Virgo. Pero con el tiempo, Virgo, uno se da cuenta y recapacita y dice, tenían razón. Pero bueno, lo hecho está hecho, ¿no, Virgo? Es algo que nosotros teníamos que aprender. Entonces, yo siento, mi sacerdote, mi sacerdotisa, que para muchos de vosotros, esta situación, tú lo estás viviendo. Puede ser con una persona muy cercana, familia, pareja, ex, o simplemente también con terceras personas. Hay personas que no quieren entender. Hay personas, cariño, que dicen que es negro y se queda negro, aunque sea de color blanco. Muy tercos, muy tercas, Virgo. Pero muy pronto, Virgo, esta situación va a cambiar, porque también la imagen de un nacimiento me están hablando de una nueva oportunidad, cariño, un nuevo comienzo, empezar desde cero, Virgo. Muy pronto las cosas se van a poner en orden, pero tú también tienes que actuar, tú también tienes que ayudar, Virgo. Nunca te pongas a la altura de una persona que no quiere entrar lo que es en razón, que solamente grita, grita, grita. No, tú déjalo ahí, corazón. Perro que ladra no muerde, ¿no? Déjalo que siga gritando y tú continúa con tu vida, con tu progreso, con tu evolución. Verás que esa persona luego se dará cuenta, pero tienes que tener paciencia, sacerdote, sacerdotisa. Este mensaje, Virgo, no todo tiene que ser con respecto a la familia. A lo mejor esto te está pasando en el trabajo, en el proyecto, en tu vida de una forma general. Entonces, trata de llevar las cosas de una forma pacífica. No metas más leña al fuego, cariño. Es esto. Eso es de sabios. Vamos a ver carta guía, carta de consejo. Carta guía, carta de consejo, mi querido Virgo. Carta guía, carta de consejo. Vamos a ver, Virgo, Virgo, Virgo. Carta guía, carta de consejo, mi querido Virgo. Tenemos lo que es la carta del colgado. No sé si esta carta te salió en la lectura anterior también. Menos mal que he cambiado de ropa, porque si no me dijeran, Richard, ese video ya está grabado, como alguna vez me lo han dicho. Siento, mi querido Virgo, que hay una persona que quiere prácticamente como minimizarte, que quiere como tener el control de tu vida, Virgo. Siento esto. Y siento que esta persona, cariño, algunos de ellos, es como que se dejan influenciar por alguien. Ese alguien puede ser familia. A lo mejor es tu suegro, tu suegra, su entorno. ¿Por qué? Fíjate bien. La carta de colgado, cariño, o el loco, como quieras llamarlo. Aquí hay un personaje que tiene lo que es un alto cargo, como si fuera, yo que sé, un faraón, vamos a poner. Y aquí, cariño, hay una persona sencilla, como nosotros, cariño. Esta persona piensa que tiene ese poder de poder hacer y deshacer con esta persona. Siente que tiene ese poder. Y aquí arriba, cariño, hay un loro. ¿Y los loros qué hacen? Chían, gritan, corazón, gritan. Entonces, este loro representa a una persona que es superior a esta persona. Por eso que te digo que puede ser la familia, cariño. Puede ser que la familia no está de acuerdo contigo. Y entonces ellos o ellas se desquitan con tu persona. Esta situación también puede ser, cariño, que a lo mejor de repente tú tienes problema en el trabajo con un supervisor. Con un supervisor. ¿Por qué este supervisor actúa así? Porque su jefe, cariño, tu jefe, prácticamente ha dado lo que es esa orden. Quizás de repente por eso se porta muy estricto, por eso de repente se porta muy exigente, ha dado esa orden, mi querido Virgo. Eso es lo que me dice. Entonces, corazón, trata de mantener la fiesta en paz. No te dejes provocar, Virgo, porque a lo mejor ellos están buscando de que tú revientes, de que tú explotes. ¿Y al final qué? Vas a ser tú la persona perjudicado. Porque en el trabajo, Virgo, ejemplo, vamos a suponer que alguien te está provocando y tú no aguantas más, cariño.
y al final pues simplemente sucede lo que no tiene que suceder. Se van de las manos. Como ejemplo, automáticamente, cariño, ustedes le van a echar a la calle. Y a lo mejor de repente esto está preparado. Te echan a ti y la otra persona se queda ahí bien fresco. Entonces, no te dejes provocar. En la familia, vamos a suponer, cariño, que tu pareja, tu enamorado, lo que sea, esta persona te quiere, te ama, pero la familia no. La familia de repente le llena de cosas en su cabeza. Esta persona viene enojado, viene de mal humor. Y tú dices, ¿qué pasa, Pepelucho? ¿Qué pasa, Lupe, cariño? Y te dice, no pasa nada, pero enojado. Y tú dices, a mí no me hablas así. A mí no me hables así. Si tienes un problema, resuélvelo fuera. Pero a mí no me hables así. Empieza la discusión. Empieza el lío otra vez. Entonces tú lo que tienes que decir, Virgo, cariño, mira, cariño, sé que estás estresado, estresada. Cuando se te pase la ira, hablamos. Solo quiero que sepas que cuentas conmigo. Y tú quedas como rey. Tú quedas como reina, Virgo. Entonces este hombre, esta mujer, va a recapacitar, va a decir, ¿cómo voy a estar enojado con una persona que me habla bonito? Con una persona que me dice aquí estoy, que me comprende a pesar, porque ellos se dan cuenta, a pesar que yo vengo de mal humor. Entonces, Virgo no es mala persona, son ellos, su entorno, su familia, y va a recapacitar, cariño. Va a entender. Ya, Richard, pero la familia es muy importante para esta persona. La familia, cariño, está para guiarnos, para aconsejarnos. La familia siempre va a estar ahí. Siempre. Pero nosotros tenemos que hacer nuestro propio camino, nuestro destino. Y tarde o temprano tomamos nuestras propias decisiones, Virgo, ¿vale? Muy bien. Libra. Vamos a ver. El colgado Libra. Me sale Géminis. Me sale Virgo, Tauro. Cierras con un Aries. Tú solamente toma lo que es tuyo. Vamos a ver iniciales, mi sacerdote, mi sacerdotisa. Vamos a ver iniciales. Vamos a ver, cariño. Tú solamente toma lo que es tuyo. A ver, iniciales. La letra G, la letra A, la letra Z, la letra P, la letra B, otra vez la letra Z y la letra E, cariño. Por Dios, la letra Z del zorro o de la zorra, cariño, también puede ser, ¿vale? Muy bien, vamos a continuar. A ver, mi querido Virgo. Quiero sacarte un mensaje del oráculo. Vamos a ver qué me dice. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Mi querido Virgo, que Dios y el universo me ayude. Salió una carta, mi sacerdote, mi sacerdotisa. Dice, a rajatabla, cariño, a rajatabla. Me están diciendo que tienes que ser constante. Entrega todo de ti para poder recuperar una situación, para poder salvar a una persona, para poder salvar la relación, cariño. Tienes que ser constante, cariño, ¿vale? Porque me dice, muy pronto tú vas a ser, como se dice, un ejemplo a seguir, Virgo. Muy pronto tú vas a ser una persona a la cual el resto va a sentir lo que es admiración por ti. Porque aquí, cariño, es como si tú fueras la patriarca, un elefante que está guiando lo que es a la manada, Virgo. Entonces, corazón, tú formas un papel muy importante en la historia de tu familia, en el trabajo, en el proyecto. Es como si tú fueras la cabeza de familia, cariño. Seas hombre o seas mujer, da igual. No es necesario que tú seas, cariño, hombre para ser el jefe de familia. Entonces tú eres la jefa, la patrona, Virgo. Eres tú quien está sacando adelante a la familia. A rajatabla, cariño. Constante, no te rindas. Seguro de ti mismo, segura de ti mismo, cariño. Muy bien. Vamos a ver qué me dice el tarot Z. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Virgo. Vamos a ver qué me dice el tarot Z. Tenemos lo que es la carta del 6 de espadas. La carta del 6 de espadas, cariño, representa rescate. Rescate. En estos momentos tú, Virgo, aunque aquí no lo represente, pero me dicen, Virgo está a punto de tocar tierra firme, está a punto de salir de una tormenta. Porque aquí hay una tormenta, cariño, y esta embarcación ha llegado con la justa a pisar tierra. Entonces, la carta del 6 de espada dice, tú tienes que buscar tu paz,
tu tranquilidad, tu armonía. Tú tienes que rodearte de buena energía, de buena vibra. Aléjate de esas personas, cariño, que lo único que hacen es ponerte nervioso o nerviosa. Aléjate. Y el otro mensaje, Virgo, muy pronto va a llegar tu tranquilidad, tu estabilidad, lo que tú has estado buscando. O muy pronto, sacerdote, sacerdotisa, alguien te va a rescatar. Porque esta carta nos habla de rescate. Muy bien, me encanta. Vamos a continuar, Virgo. Vamos a ver qué me quiere decir el tarot del anillo. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Virgo. Que Dios y el universo me ayude. Tenemos lo que es la carta del 8 de espadas. Los sueños, cariño. Los sueños. Hay premoniciones aquí. La carta del colgado. La carta del 9 de bastos. La carta también de la reina de bastos, cariño. Siento, mi querido Virgo, que muchos de vosotros quizás, cuando te vas a camita, tienes una pesadilla o hay un sueño que te está atormentando, Virgo, acechando. Y siento, mi querido Virgo, que siempre sueñas con la misma persona. Y como que tú tienes esa intuición que esta persona de repente es el causante para tus problemas, mi sacerdote, mi sacerdotisa. Entonces, Virgo, tienes que hacer caso de los sueños, porque la carta de colgado no todo tiene que ser negativo. Es cierto que esta situación te estresa, esto es cierto, pero la carta de colgado también representa, cariño, el estar más cerca a Dios. Cuando tú tienes un problema y no me digas que no, para aquellos que creemos en Dios. Dios, por favor, ayúdame. Dios, por favor, te prometo que voy a hacer una promesa si tú me ayudas en esto. ¿Vale? Entonces, también representa lo que es el acercamiento a Dios. Cuando estamos en ese momento de problema, de tensión, de que no hay salida, buscamos ayuda. Y aquí en cariño, a Dios. Buscamos a Dios. Entonces, mi sacerdote, mi sacerdotisa, siento que Dios te está dando señales, Virgo. Te está diciendo, aquí está la respuesta, aquí está el mensaje, aquí está la prueba que tú estabas buscando. Todos los elementos que tú veas en tu sueño, hasta una piedra, cariño, hasta una hormiga, tiene un mensaje. Te recomiendo que hagas memoria, Virgo. O simplemente tiene en tu mesita de noche un papel y un lapicero o un lápiz. Automáticamente cuando te despiertas, escribe, cariño. Y verás que al día siguiente cuando lo leas, todo te va a llegar. Porque a veces uno se despierta y luego no te acuerdas. Entonces, escribe, Virgo, escribe. La carta de la reina de bastos, cariño. Siento que alguien tiene celos por ti. Tiene celos. Esto puede ser celos de familia, celos por el dinero, celos porque tú eres atractivo, atractiva, celos porque a lo mejor de repente estás evolucionando, porque eres seguro, segura de ti mismo. Pero alguien tiene celos de ti, Virgo. Muy bien. Y creo que tú lo estás sintiendo, ¿no? Vamos a ver. Respuesta en el tarot egipcio. Mi sacerdote, mi sacerdotisa. Respuesta en el tarot egipcio. Vamos a ver, cariño. Ay, mi Virgo, cariño. Vamos a ver. Respuesta en el tarot egipcio. Opción 1, opción 2. 7 segundos. Listo. ¿Para aquellos que han elegido la opción 1? La carta de la estrella es un sí. Puede ser que estás lidiando con un Piscis o un Acuario. Para aquellos que han elegido la opción 2. La carta de la emperatriz es un sí. Puede ser que estás lidiando con un Virgo. Vamos a ver qué te dicen los ángeles del amor, cariño. Con mucha fe. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Virgo. Que Dios y el universo me ayude. Dice, dé una oportunidad a su relación. Dedíquele tiempo a su pareja. Esto está relacionado para aquellos Virgo que a lo mejor de repente tú estás pasando por una discusión o una tensión con tu pareja o con la persona que tú estás saliendo, Virgo. Me dan a entender, Virgo, que esto simplemente es una mala racha, es un mal momento, un malentendido, Virgo. Si a lo mejor de repente tú quieres tomar una decisión, porque puede ser que me digas, Richard, se acabó, me cansé de esa persona, Richard.
pues voy a divorciarme, voy a separarme. Me dice, no tomes decisiones precipitadas. Es una persona buena, simplemente que las energías en este momento no están lo que es a tu favor. No tomes decisiones precipitadas, mi querido Virgo. Muy bien, vamos a continuar. Vamos a ver, corazón, ¿qué me quiere decir Virgo? Las características. Que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, mi querido Virgo. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Virgo. Vamos a ver las características. Para muchos de vosotros, mi querido Virgo, posiblemente estás lidiando con una persona de elemento fuego. Esta persona puede ser que está lo que es en la distancia. Leo, Sagitario, Aries. Puede ser cualquier otro signo. Siento, mi querido Virgo, que esta persona podría estar lo que es cerca a ustedes, pero o le da pereza, o a lo mejor de repente, cariño, puede ser que exista algún tipo de traba, se siente atrapado o atrapada. Tranquilamente también, mi querido Virgo, puede ser que tú estás lidiando con una persona que está en un compromiso, pero se está divorciando. Pero, cariño, de repente la pareja o su expareja le pone las cosas difíciles en su vida, mi querido Virgo. Siento esto. Esta persona te piensa, te recuerda, te extraña, pero en estos momentos, cariño, está atrapado o atrapada. Piel blanca o piel trigueña, cabello corto, castaño o negro. Es una persona que viaja también mucho o está viajando actualmente. Vamos a ver. Virgo, 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 Virgo. Vamos a ver. La carta del emperador, Virgo. Para muchos de vosotros, mi querido Virgo, posiblemente estás lidiando con una persona de elemento tierra. Puede ser Tauro, Virgo o Capricornio. Siento que es una persona muy estratega, una persona muy inteligente, observador y observadora. Es como que está viendo tus movimientos. O de repente tú, Virgo, vas a tener una entrevista laboral. Es una persona muy inteligente, pero cariño, nadie es más inteligente que tú. ¿Lo sabías? Pues ahora lo sabes. La carta del emperador, esta persona de repente puede ser que sea moreno, morena o más moreno que tú, o puede ser mulato o mulata. Es una persona, cariño, que a lo mejor tiene tatuaje. Se viste de una manera sport elegante, le gustan los colores vivos, cariño. Es una persona, cariño, que posiblemente va a depender de él o de ella para que tú tengas un puesto o un cargo. Te enseño las cartas. Muy bien, mi sacerdote, mi sacerdotisa. La carta también de la sota de copas. Para muchos de vosotros, mi querido Virgo, puede ser que también estás lidiando con una persona que puede ser menor que ustedes. O de repente es una persona que se porta de una forma inmadura. Al menos tú lo sientes así. Esta persona, cariño, puede ser que tenga ojos claros, piel blanca. Veo que no supera los 30 años, pero puede tener más. Puede tener más. Viven cerca de la costa, cerca del mar. Veo mucha agua, cariño. A pesar que a lo mejor de repente a veces se porta un poco inmaduro, inmadura, esta persona tiene sentimientos por ti. Simplemente, cariño, que a lo mejor necesita que tú lo guíes, mi querido Virgo. También puede estar relacionado con los hijos. A lo mejor de repente tú me dices, Richard, siento que mi hijo, mi hija no me valora. Sí te valora, simplemente que está en una edad muy difícil, Virgo. A lo mejor de repente necesita de tu apoyo, de tu ayuda. El diálogo también es muy importante. Se peina por el costado y puede ser que se pinte el cabello de algún color. Puede ser hombre, puede ser mujer. Bendiciones, mi sacerdote, mi sacerdotisa. Muchísimas gracias por tu apoyo, cariño. Yo lo que siento, Virgo, que muy pronto vas a salir de ese infierno donde tú estás metido o metida. Pero es importante que hagas caso de las señales. Siento, mi querido Virgo, que Dios quiere hablar contigo, pero a veces de repente estamos tan sumidos en nuestros problemas que dejamos pasar las señales. Mi sacerdote, mi sacerdotisa. Te quiero, cariño, y muchísimas gracias por tu apoyo. Hasta la vista y sé feliz.